Sí, bueno. Buenas tardes, doctor. Bueno, buen día. Sí, ahí voy. Se tiene que picar en, a ver, en el escudito de Zoom. Invitar, elige para enviar invitación. Buenas tardes, doctor. Díaz. Sí, buenas tardes. Raquel, buenas tardes. No, buenos días, todavía no son las 11. Díaz. Más que no puedo bajarla. No sé dónde ando. Video. Minimiza la pantalla, pues está compartiendo la pantalla. O sea, Sí. Aquí la voy a minimizar. Sí. Ahora sí, ya me están viendo, ¿están? ¿O no? Todavía no los pues sí, yo sí lo vemos y lo escuchamos. Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en el nuevo grupo. Fui invitado este semestre a participar. No sé, aquí tengo la lista que me mandó Raquel Dávila, que es la jefa de grupo, como ella me lo señaló, y es con la que voy a estar comunicándome constantemente para cualquier asunto que tengamos con las clases, ¿no? Yo soy el doctor Alfonso Jaime Covarrubias, otorrino de aquí de la localidad, originario pues de Ciudad Obregón, pero pues tengo casi toda la vida aquí, más de la mitad de mi vida aquí en Hermosillo. Vamos, pues como ustedes ya saben, la materia que les voy a impartir o la clínica que yo voy a impartir, pues es la otorrinolaringología. Vamos a obviar, como decía, pues consta, les mandé el temario, ¿no? Que hizo muy bien Raquel en modificarlo y mandármelo y modificar los distintos temas. Como le había dicho, que cada exposición va a ser por 2 compañeros o 2 alumnos. Y ahorita pues vamos a hablar de la introducción nada más, de lo que es la otorrinolaringología. Y ella me mandó la conformación de los equipos. Y el temario me lo arregló muy bien con todas las clases. Entonces, supuestamente empezamos hoy 19 de agosto, que va a ser la introducción a la otorrinolaringología, que es la otorrinolaringología, la terminología y la exploración básica en la otorrinolaringología. Entonces, pues, vamos a hablar de lo que es realmente, qué hace el otorrinolaringólogo. Sí me están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, sí lo vemos. Estamos todos completos. Bien, pues a grandes rasgos vamos a hablar
lo que significa la palabra otorrinolaringología. Pues está compuesta de el griego y para muchas personas es una palabra difícil de pronunciar. Está compuesta por los sufijos de oto, que viene del griego, y logos, que viene del latín, ¿no? Entonces, otorrinolaringología viene siendo otos, oído, rino, nariz, laringo, hipofaringe, ¿no? Eso significaría con el prefijo latino, con el sufijo latino, que sería el logo, que viene, lo cual significa, pues, que viene siendo como cualidad o estudio, ¿no? Como todo en medicina, pues también es una ciencia que requiere estar en constante evolución. Pues ha habido grandes avances en este siglo, ¿no? Y a finales del siglo pasado, con el uso del láser, con la cirugía endoscópica. De hecho, los procedimientos pues se han hecho más fáciles, más complejos. La ayuda de la resonancia, de la tomografía, y sobre todo, pues para nosotros, la cirugía, ¿no? La cirugía endoscópica y la facilidad de los diagnósticos que nos han dado. Eso es un avance para toda la medicina, con la tomografía, con la resonancia, con los estudios endoscópicos, cosas que no había hace 30 años con el ultrasonido. Todo eso nos ha facilitado los diagnósticos y la puntualidad para una cirugía. La otorrinolaringología pues es una especialidad que médico-quirúrgica, no necesita ninguna. El paciente que vemos, más del 60% de las patologías que ve el pediatra o el médico general corresponden al área de otorrinolaringología, ¿entiendes? Mucho más del 60%. Y obviamente que el otorrino, como es una especialidad médica quirúrgica, pues obviamente resuelve la gran mayoría. Doctor, Mande. me dice una compañera que la tiene en sala de espera. Tengo en sala de espera. Sí. ¿Todos están en sala de espera? No, creo que solamente ella falta. Dice, se llama Carmen. Carmen. ¿Ya entró? ¿O no puede todavía? La tengo en espera. Bueno, como les decía, pues ustedes ya han cursado lo básico, lo más difícil. Como todo, hay metas y pues lo importante es llegar a la meta, ¿no? Y considero que ustedes pues ya están avanzados. Ya es muy poco el esfuerzo que les falta para terminar lo que es la carrera de medicina, lo básico, ¿no? Importante, ya después vendrán otros retos. Como les decía, pues médico especialista otorrino, nacido en Ciudad de Estado Civil, casado. Ahí está a grandes rasgos, ¿no? Mi currículum, ahí está mi teléfono, mi email. Doctor, no se ve, ¿No? se ve lo que es el Zoom Explorer, el Google Explorer, no se ve el documento que nos estaba mostrando. Ah, no, no se ve. No, se ve la pantalla de Google. No sé si me explico. Creo que está compartiendo solo la ventana de Google y no su pantalla completa, por eso no se ve el documento. Si quiere puede dejar de compartir pantalla y al intentarlo otra vez le va a dar la opción. Le van a aparecer varios cuadritos.
Sí, de ventana o pantalla o escritorio. Entonces, pues le pica nada más a la pantalla en general para que pueda compartir todo. pantalla en general. Sí, o le puede aparecer como escritorio. Es que la bajé el Zoom y ahora no puedo. No, doctor, ahí no es. ¿Cómo? Creo que le está moviendo en la página de Zoom, pero tiene su aplicación ya abierta. Sí, Entonces, nada más si quiere puede cerrar esas ventanas. No hay Ajá. problema, no va a pasar nada, no se va a acabar la la reunión. cierro, no hay problema. Ajá, no hay problema. Y si gusta, deje de compartir. Ah, ok. Sí. Entonces ahora Ujú. vuelve a compartir, otra vez le pica en Share Screen o compartir pantalla y le van a aparecer esas opciones. O si gusta decirnos, pues, qué le aparece y ya vamos viendo. Aceptar. Ah, ok, ya salió. ¿Ya salió? Sí, nada más ahorita falta que pues empiece a presentar el PowerPoint. Sale la ventana de PowerPoint, pero así como se le ve a usted en la compu, pues. Nada más falta que lo haga en grande. Creo que puede cerrar la ventana esa de Microsoft. ¿Puedo cerrar esta No. ventana? Ajá, sí, Sí. no pasa nada. Nada más hace más grande la de PowerPoint para que la pueda presentar. Ahí está. Sí, ahí en la esquinita, abajo en donde está la barrita de Zoom. Ahí enseguida, Haga clic para... no, la barrita para hacerlo más grande y más chica la presentación en PowerPoint. Hay como un dibujito, están 4 cuadritos, está un librito muy pequeño. Acá en donde dice diapositiva 3 de 36, español. Diapositiva 3 de 36. Ajá, aquí en la Ahí pantalla de PowerPoint. en el librito, Sí. ¿verdad? Ah, no, váyase más Ah, para la derecha, donde dice notas, comentarios, y están 4 cuadritos. Y luego enseguida está otro librito. Y luego está un cuadrito como si fuera como si fuera la pantalla de un proyector. No sé si la alcanza a ver. no lo Bueno, alcanzo a ver. eh, mm, pues también que le pique F5, ¿no? En el Ujú. teclado.
Sí, también puede. ¿Cuál le pico? F5 F5. en el teclado. L5, F. F5. Creo que no funciona. Doctor, ahí abajo del cuadrito donde le salió ortografía, ¿lo ve? Ujú. Abajo hay como un dibujito de una copita. Comentarios, Ahí, dice a su notas, comentarios. Sí, ahí. Enseguida de los cuadritos, Enseguida, Enseguida están 4 Enseguida, cuadritos en chiquitos. el otro, y Luego está luego un libro el otro. abierto. en el que Ajá, sigue, el otro, el que sigue. ahí le va a Ese. picar. Ajá. Ahí. Ahí está, ¿no? Sí, listo. Sí, ya se ve Bueno. ahora. Ya la alcanzan a ver. Y ya está. Viendo pantalla. Bueno, pues eso es la especialidad. Bueno, me gusta mucho esta foto. Ya vamos a entrar porque hemos perdido. Bueno, yo he perdido mucho tiempo por no. Se me enredó todo el Zoom aquí, no sabía ni cómo No se preocupe. bajar. Como decía, que es un otorrinolaringólogo. Pues ya habíamos comentado que es un médico especializado en oído, nariz y garganta y cabeza y cuello, ¿no? Eso abarca la especialidad, que trata todos los padecimientos de oído, nariz y garganta. Ya habíamos descrito la etimología, que viene del griego, y vamos a ver. Como decíamos, bueno, es quizás la especialidad más antigua de los Estados Unidos, sí, ¿no? Pero en la antigüedad, pues prácticamente los egipcios, los hindúes, los griegos, inclusive los árabes, pues ya practicaban la cirugía de nariz, ¿no? Ellos, y de la base de cráneo, sobre todo los egipcios, para extraer. Ellos fueron los fundadores de la vía a través de la nariz, extraer el cerebro, ¿no? De los cráneos. Entonces, pues, y los hindúes modificaron como cortaban la nariz por distintas razones de justicia, y pues muchos, ellos fueron los inventores del colgajo, un colgajo para formar nueva nariz que sacaban de la frente y forraban la nariz. Y obviamente, pues también todas esas partes de la medicina fue. Y como mencionábamos, pues es quizá la especialidad de los otorrinos, son médicos entrenados en el manejo médico quirúrgico de pacientes con enfermedades de oído, nariz y garganta, y la estructura relacionadas con el cuello, ¿no? Se abrevia ORL, ONG en inglés, y esto va a incluir el diagnóstico de manejo de las enfermedades de los senos paranasales, obviamente la laringe, la voz, la cavidad oral, la faringe y las estructuras del cuello y cara. Es una especialidad que abarca tanto a niños como a adultos. ¿Qué hace esta especialidad apropiada para atender todos los padecimientos? Como les mencionaba, más del 60% de las patologías que ven los médicos pediatras y médicos generales, o inclusive en otras áreas, pues están relacionados con el padecimiento de la otorrinolaringología. La otorrinolaringología también maneja de los 12 pares craneales, las patologías de 7 nervios están relacionados, que viene siendo el primer par de los nervios, el primer par, que es el olfatorio, el quinto par, el trigémino, el séptimo par, el facial, y el octavo par, el estatoacústico. También ve muchas patologías están relacionadas obviamente con el noveno par, el glosofaringio, el décimo par, que vendría siendo el vago, y el
12º par, ¿no? El hipogloso. Todas esas patologías que se presentan en dichas áreas o que abarcan, pues están relacionadas. También en el, de los 5 sentidos, pues obviamente que también en la otorrinolaringología se manejan 3, que viene siendo del olfato, de la audición, de la sensibilidad, que está muy relacionada, ¿no? Vamos a ver cuando veamos. ¿Qué hace la especialidad más apropiada para atender padecimientos de estas áreas? A diferencia, como les decía, de la mayoría de la especialidad de otorrino, está entrenado pues en ambas disciplinas médico-quirúrgicas, ¿no? No necesitas derivar pacientes, sino que tienes la capacidad y el entrenamiento para resolver todos los problemas que se te presenten en esa área. Como decíamos, ¿qué tratan los otorrinos? Obviamente, pues los oídos, todas esas patologías que se presentan, problemas de la sordera, todos los problemas auditivos, ¿no? Relacionados con la sordera, las distintos tipos de sorderas que luego las vamos a ver. Es la única especialidad que debe dominar las enfermedades de los oídos, ya sea problema médico o quirúrgico. En oídos crónicamente infectados, en las otitis medias crónicas, ¿no? Que son patologías de la pobreza, de los oídos infectados, de las otitis serosas, todos los problemas de la audición, que están muy de modas, los problemas del equilibrio, obviamente pues el laberinto posterior está relacionado con el oído, que es el órgano del equilibrio, los acúfenos, que pues es una de las grandes problemas de la tercera edad, ¿no? Los zumbidos en los oídos, las neuralgias, pues principalmente del trigémino, del facial, del glosofaringio, que nos dan neuralgías, ¿no? Todas esas patologías, pues las ve el otorrino. Y las patologías del nervio facial, desde la parálisis, que son frecuentes, la parálisis facial, todo tipo de parálisis de tipo periférico, patologías periféricas que abarcan los nervios que habíamos mencionado anteriormente, como de otros pares craneales, ¿no? Y se manejan también los desórdenes congénitos del oído interno, medio y externo. Obviamente, pues cuando veamos en distintas clases de oído, pues vamos a abarcar generalidades, ¿no? De los desórdenes congénitos, de los problemas congénitos del oído interno, ¿no? Las deformidades que existen, los síndromes así nomás mencionados, y obviamente pues con el avance que ha habido actualmente de los trasplantes, con los trasplantes se ha avanzado mucho. También, como decíamos, la nariz que tratan los otorrinolaringólogos, la nariz que alrededor de 35 millones de personas. Se me acabó el tiempo. No, le quedan 10 minutos. Se va a cerrar automáticamente y ya usted lo puede volver a abrir, o sea, no hay problema. Bueno, alrededor de 35 millones de personas en Estados Unidos desarrollan sinusitis, ¿no? En México no hay, pero pues es alrededor igual, ¿no? De mucha población tiene. Como decíamos, vamos a ver los problemas más importantes de la salud pública en el mundo. Obviamente, pues problemas de rinitis, de rinosinusitis, de alergias, problemas del olfato, la respiración, ¿no? Las deformidades septales, los problemas estéticos de la nariz. Obviamente, indudablemente es área del otorrino, ¿no? Todo lo cosmético y lo fisiológico de la nariz. La garganta, los problemas de comunicación, como decíamos, el habla, el canto, así como deglutir los alimentos, ¿no? Las grandes patologías, la dificultad, la disfagia, la odinofagia, que son problemas de la garganta que vamos a ver, las distintas que involucran áreas vitales, ¿no?
Especial importancia que tienen el manejo de enfermedades de la laringe, la voz y del tracto aerodigestivo superior. La faringe, el esófago, ¿sí? La dificultad para tragar, la dificultad a veces para hablar en distintas patologías. Cabeza y cuello abarcan, ¿no?, la cabeza y el cuello, obviamente externo, todas las patologías. Este centro del cuerpo incluye los nervios tan importantes como la vista, el olfato, la audición y la cara. En la cabeza, el área del cuello, el otorrino son entrenados para tratar enfermedades infecciosas, ya sea tumores benignos y malignos, que se presentan en las glándulas salivales, ¿no?, en las parótidas, en las sublinguales, en las submaxilares, ¿no?, que nos dan, y otros padecimientos, sobre todo en el área oncológica y infecciosa también, ¿no?, de abscesos que se forman en el área del cuello. Y pues su especialidad también en plástica facial y reconstructiva, que son especialidades de los últimos 30 años, ¿no?, donde se ha enfocado el otorrino. Y abarca sus especialidades: la otorrinolaringología pediátrica, la otología, la neurotología, los oídos, equilibrio nervio facial, ¿no? Hay subespecialidades que te dedicas nada más a la pura otología, las alergias en otorrino, la cirugía plástica facial y reconstructiva, que es a lo que se dedican actual muchos jóvenes, que es lo que más les gusta, ¿no?, la cosa estética. La cabeza y el cuello, como decía, los problemas de tumoraciones, la laringología, ya sea la reconstrucción de laringe, todos los problemas de la voz, que son muchos, y las patologías de la laringe, la rinología, la nariz y los senos paranasales. Todas estas son sus especialidades. Y pues a veces también, como en todos esto, tenemos la terminología de otorrino, donde vamos a hablar de lo que es el acúfeno. El acúfeno es un zumbido o es un ruido, acúfeno o tinnitus, ¿no? En inglés dicen tinnitus, nosotros en español acúfeno. El acúfeno pues es un zumbido en los oídos, ya sea, puede ser objetivo o subjetivo. Subjetivo, donde nada más el paciente lo percibe, ¿no? Y como decíamos, es una patología pues de la tercera edad, de personas mayores de 65, 70 años, que van a padecer, que están relacionados con otros padecimientos y tienen el zumbido donde ellos solamente lo perciben, ¿no? La otalgia viene siendo, o el dolor de oído, pero más bien es una otalgia refleja, que no está precisamente, que el dolor viene de fuera, ¿no? La patología está fuera, ya sea en la articulación temporomandibular, en la boca, en los dientes, y se refleja obviamente en el oído. La otodinia, que es el dolor propiamente del oído, ya sea por una otitis externa, por un problema de secreción, por un traumatismo, todo eso abarca, ¿no?, el oído externo y medio principalmente. La otorrea, que es toda salida de secreción que pende del oído, ¿no?, que viene del oído medio. Secreción purulenta o de tipo infeccioso generalmente. Está muy relacionada con la trompa de Eustaquio, que ya veremos ahorita con la anatomía. La otorragia, que es salida de sangre hay patologías que se presentan de pólipos, polipitos o otras patologías más complicadas que luego vamos a ver. Y a veces por traumatismo, ¿no?, secundaria traumatismos, que es lo más frecuente. La otolicorrea también, que viene siendo salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, ¿no? Viene generalmente pues a través del oído medio o a veces del oído interno y se comunica y hay salidas, ¿no? Y también son secundarios a fracturas del hueso temporal o de la mastoides, de los huesos de la mastoide. El nistagmo, que es movimiento ocular, pues viene siendo secundario a muchas patologías del vértigo, y que es el movimiento ocular, ¿no?, que puede ser horizontal o vertical,
rápido, lento, que cuando ya veamos los problemas de oído, pues vamos a, o los vértigos, vamos a estar muy relacionados al nistagmo. La paracusia, que viene siendo alguna alteración de la audición, la hipacusia, que es la disminución de la audición, el vértigo, que es una alucinación de movimiento, del movimiento, donde generalmente de tipo giratorio, frecuentemente va acompañado de síntomas neurovegetativos que viene siendo la náusea, el vómito, la taquicardia, la sudoración, el vértigo. La anosmia, que es la falta del olfato, la geusia, también disminución de los sabores o la falta de detectar los sabores. Todos estos problemas pues obviamente se encuentran en la nariz y en el olfato, ¿no? A través del olfato. La parosmia, que viene siendo alguna alteración también de los olores. La cacosmia también, que se menciona, pues que es una alteración donde el paciente percibe que algo huele mal o que percibe, pero es interiormente, ¿no? La rinorrea, que es toda secreción que sale por las fosas nasales, puede ser anterior, posterior. Hay distintas formas que las describiremos cuando veamos nariz. La rinorrea también, que es la salida de líquido cefalorraquídeo. La presbiacusia, que es la disminución de la audición a través de, pues, en pacientes ya de edad avanzada, ¿no? Que se manifiesta después de la tercera edad o en la tercera edad, que empieza a disminuir la audición, como todo en la vida. La propsepsia, que viene siendo pues la falta de concentración, ¿no? Pero eso se debe pues a alguna alteración neurológica. Las epistaxis, que vamos a ver, que pueden ser anteriores, posteriores, que es toda salida de sangre por las fosas nasales, ¿no? Como decía, puede ser anterior, posterior o superior. La disfonía, que es la alteración en el tono y el timbre de la voz, ¿no? Donde el paciente, pues, la disfagia, que es la dificultad. Doctor, si Vale. gusta cerrar otra vez el Zoom para volver a entrar, porque ya se va a terminar la sesión. Bueno. Sí, a ver si alcanzo a tomar la dislalia, pues alteración alteración en la pronunciación de ciertos fonemas, sobre todo al niño, ¿no? La disartria, pues la halitosis, el mal aliento. Todo eso está relacionado con oído, nariz y garganta, por eso mencionarlos a grandes rasgos, ¿no? Entonces me salgo. Le va a dar a lo que es, se sale de la presentación, se va a ir al... Vuelvo a hacer lo mismo de ahorita que... Ajá, sí, se va a lo que es salir, el botón rojo, y le va a dar terminar reunión. Finalizar reunión.
No tiene sonido, doctor. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahora quiero jalar la clase. Ahí estamos. ¿Sí estamos? No se ve la presentación, doctor, si es que la puso. ¿Sí la puse, no se ve? No. A ver. ¿Cómo he batallado por algo tan sencillo? Tiene que volver a compartir pantalla, doctor. Ahí estamos, ¿no? Todavía no se ve. ¿Todavía no se ve? A mí no me aparece. ¿Tampoco? Ya, ahora sí. Bueno, vamos a empezar a grandes rasgos con la exploración. La exploración en otorrinolaringología. Bueno, normalmente los otorrinos, pues es lo que sería una sala de exploración. ¿Se está viendo un sillón ahí? Sí, sí se ve. Bueno, normalmente la sala de exploración, el otorrino maneja pues un sillón que da de distintas posiciones. Esto sería lo que es un consultorio de otorrino, ¿no? Común y corriente, con su microscopio. Normalmente usamos el microscopio para la exploración de oído o de laringe, ¿no? También se puede usar. Actualmente con los endoscopios, pues esto ya viene siendo más obsoleto. Esto era moderno hace 30 años, pero ahorita ya es muy obsoleto con el avance de la endoscopía. Aquí tenemos un estudio de endoscopía con los distintos, ¿no? Equipamiento. Esto sería así a grandes rasgos lo que es. También usamos a la forma diferente, a la forma antigüita, que es el estuche diagnóstico.
que todos los estudiantes lo conocen o lo manejan porque son sus primeras prácticas, ¿no? Y aquí pues muestra la forma correcta de cómo usarlo. Lo usamos generalmente en forma de lápiz y nos apoyamos en la cara del paciente o en la cabeza del paciente. Para explorar un oído, normalmente nosotros en un adulto jalamos la oreja hacia atrás y hacia arriba con el fin de rectificar el conducto auditivo externo, ¿no? Y vamos a ver el conducto, la membrana timpánica, y ya veremos cuando veamos cómo manejamos los 4 cuadrantes de la membrana timpánica, el color nacarado que tiene la membrana timpánica, el reflejo de la luz, pero esto nomás es como un ejemplo, ¿no? Y los otros métodos que usamos para la exploración, la otoscopía neumática para ver la movilidad de la membrana timpánica, ¿no? Son los instrumentos que usamos de rutina, por eso se los estoy mostrando. Que es el otoscopio neumático, como decía, para hacer pruebas de la fístula cuando hay salida de líquido cefalorraquídeo o cuando hay problemas en los laberintos. Con esos podemos explorar, ¿no? Porque podemos provocar un vértigo, un mareo más bien. Y como decía, pues usamos el microscopio en consultorio. Normalmente la exploración pues nos aumenta, ¿no? Les da desde 6, 10 aumentos, 16 hasta 40 aumentos, ¿no? Que esa es la ventaja del microscopio, que lo usamos en cirugía. Para hacer cirugía de oído, pues es muy importante, sobre todo en mastoides, descompresiones del nervio facial, localizamos los componentes del oído, medio, ¿no? Y también que es hasta donde llegamos, pero cuando hacemos cirugía, en los descubrimientos, pues vemos, esto es una exploración, como la hacemos con microscopio, ¿no? Un microscopio empotrado. Normalmente los microscopios de consultorio como estos son más sencillos. Los microscopios actualmente en los últimos 30 años o más, pues tienen otras ventajas, traen cámara, traen videocámara, todo lo podemos grabar, ¿no? Sin necesidad, te graba el microscopio, te hace lo mismo que hace ahorita con la cirugía endoscópica o con el endoscopio. Pues este es el icono del otorrino, ¿no? El espejo de Hensel. Es un espejo que nos da luz estereoscopia. Se ponía una lámpara al frente, un foco al frente y tú dirigías la luz. Actualmente pues usamos una lámpara frontal. Así este es el espejo, ¿no? Que usaban los otorrinos de antes. Que nos da muy buena luz, refleja la luz y no te da sombras el estereoscopio y puedes explorar la nariz porque no cualquier luz puedes ver la nariz o puedes ver la laringe. Y estos espejos, aunque eran antiguos del siglo pasado, pero eran muy prácticos, ¿no? Y después salieron las lámparas frontales que nos dan pues, distintos tipos de luz y son muy prácticos para la cirugía de cualquier tipo, para la cirugía de oído, nariz y garganta, ¿no? Sobre todo en oído no lo usamos microscopios o endoscopios, ¿no? Y actualmente pues en la nariz, la cirugía de nariz, pues usamos las lámparas frontales, que así se llama, o para la exploración. La exploración de laringe con especillo laringe, bueno, usamos los espejos laringes que se usaban. Pues esto más bien la exploración de laringe fue descubierta por un músico español, profesor de música, quien usando un espejillo dental que usaban los dentistas, pues vio a través de la luz, como dice aquí, el movimiento de las cuerdas vocales, ¿no? Fue en 1854. A partir de ahí, pues ya los médicos empezaron a usar y buscar la forma de explorar. Y ya después con el espejo que les mostraba, pudieron ver. Y de hecho, uno de los primeros que exploraron la laringe,
que tenía cáncer fue el Kaiser de Alemania, ¿no? En aquella época, en los 1800. Actualmente, pues la exploración de laringe se hace bajo con endoscopios. El endoscopio que usamos normalmente es el de 90 Doctor. grados. Mande. Una disculpa, lo que pasa es que creo que hay un alumno en sala de espera, Juan Ríos. Juan Ríos. Muy bien. ¿Y entró Juan Ríos? Creo que ya estamos completos. A ver. Sí, ya entró. Sí, sí, ya Decía está. que la exploración de laringe, pues actualmente, ¿no? Se puede hacer con espejillos, pero lo más práctico y lo más fácil y más es hacerlo con un endoscopio, pero obviamente, pues el médico general o algo puede utilizar un espejillo, ¿no? Hay espejos laringios o los espejos de dentista. Únicamente que pues hay que calentarlos, los espejos, tienes que usarlos con una mecha de algodón, digo, de algodón con alcohol y prendes y lo tienes que poner tibio para que no se empañe, ¿no? O con la misma saliva del paciente puedes hacer la exploración. Con los endoscopios, pues obviamente no sucede esto, ¿no? Con el de 90 o de 70 grados, hay de 0, hay de 30 grados y el de 70, que es el más práctico para nosotros, para ver la laringe, ¿no? El 70 o 90. Y con el de 30 o 0 grados exploramos todo lo de la nariz. Pues aquí estamos viendo una laringe, cómo la veríamos con endoscopios. Aquí se ve el aritenoide, lo corniculado, están las cuerdas vocales, tiene unos pequeños nodulitos, ¿no? En el tercio anterior, unos pequeños nódulos por mal uso de la voz. Aquí pues se alcanza a ver una patología, ¿no? Estamos viendo la epiglotis, estamos viendo las cuerdas falsas y las cuerdas verdaderas. Al fondo se ve la tráquea. Y estos son los aritenoides, que luego ya ahorita que veamos patología de laringe los vamos a entender bien y los movimientos, ¿no? Que vienen. Y pues lo que les decía, que la exploración se hace con una lámpara frontal con rinoscopio, que son unos espejos materiales. Actualmente pues son desechables, son de plástico, antes eran metálicos. Y lo importante es la luz frontal. La exploración se hace frente al paciente. Para explorar la faringe o la garganta, pues obviamente nos paramos frente al paciente y usamos abatelenguas de madera o de cualquier otro tipo. Y en la parte media de la lengua la sostenemos, la hacemos hacia abajo. La ponemos la aplastamos en la parte media y vamos a alcanzar a ver las fauces de la faringe, vamos a ver todo lo que es la porción posterior, la faringe, la óvula. Siempre que exploramos la cavidad oral, desde la dentadura, labios, dentadura, los carrillos. Y para ver la nariz, pues usamos espejillos nasales o rinoscopios que le llamamos nosotros. Y este tipo de lámparas que estamos aquí mencionando, vemos pues, muy prácticas porque no nos oscurece, ¿no? Vemos claramente. Pues los problemas que mencionábamos, estos son los audífonos que normalmente se usan, no han pasado de moda. Han mejorado mucho la tecnología y la calidad de la ampliación del sonido, pero siguen siendo, estos son los de curveta, los que se inventaron hace muchos años, el siglo pasado. Los intracanaliculares, pacientes que usan, pues normalmente para gente que lleva vida social o que trabaja en la televisión o que es político.
normalmente les implantamos este tipo. Estos son muy prácticos y muy baratos, ¿no? Os digo. Y actualmente pues se siguen usando. Este es un microscopio de consultorio que tiene 1, 6 y 10 dioptrías de aumento, ¿no? Que para la exploración del oído en consultorio no necesitamos más. Para la cirugía pues ya se necesitan 16 o 40 para explorar laringe, para explorar o para hacer cirugía de laringe. Aumentamos. El endoscopio flexible para consultorio, este es muy práctico para la exploración en niños. Este es son los endoscopios que se usan, ¿no? El endoscopio flexible para ver laringe, para ver nariz, sobre todo en niños porque hay de distintos diámetros y estos diámetros nos facilitan, ¿no? Y como le decía, los endoscopios para consultorio, pues estamos para consultorio. Estamos viendo aquí en la pantalla de televisión. Actualmente ya no necesitan monitores especiales como es este, sino una simple pantalla de televisión de las que existen actualmente y te ahorras el costo de un monitor que eran carísimos, no son. Actualmente con papel pantalla lo único que tienes que tener es el endoscopio y pues ya se ha modificado que hay hasta portátiles, ¿no? Muy diferentes a tenerlos conectados a una fuente. Actualmente pues, todo se ha ido facilitando, no necesitas. Pues las endoscopías, que la exploración de nariz para ver tumoraciones, para ver laringe, esto es lo que... Las imágenes digitalizadas, que es muy importante cuando haces cirugía para ver, ¿no? Te marca todo el puntaje, el dinero y cómo está. Y este es un gabinete de endoscopía en consultorio, ¿no? En quirófano. Usamos, como decía, estos monitores, pues ya son más modernos, ya no necesitas, te compras una pantalla en televisión del tamaño que quieras y no necesitas, ¿no? Nada más tener los endoscopios y pasar la imagen a la pantalla. Estos son normalmente los endoscopios para consulta y cirugía. Como decía, este es el endoscopio flexible que utilizamos en niños o adultos, muy prácticos para explorar el laringe. Los endoscopios para cirugía. Y esto es a grandes rasgos, ¿no? El manejo, ¿no? El equipamiento que tiene que tener un otorrino para que ahora que vayan a prácticas, quizás en octubre o noviembre ya podamos tener, porque pues la medicina tiene que ser presencial, ¿no? 100%. Aunque ahorita la ventaja del internet, de todo lo que existe actualmente, de la digitalización, pues ha mucho. Inclusive pues ya los libros, para muchos, aunque son básicos los libros, para todo, este es el libro de texto que yo recomendaba. Pero pues actualmente, porque es muy práctico, ¿no? Para consulta, para los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes de medicina. Está muy didáctico, está práctico, que es el otorrinolaringología del doctor Germán Fajardo y el doctor Rogelio Chaboya. Es un otorrino de la Ciudad de México, del Hospital General de México, ¿no? Y aparte, pues, las revistas y otras, como decía, actualmente ustedes, otros libros que viene siendo oído, nariz y garganta, cirugía de cabeza y cuello, del escajadillo, ¿no? Como para consulta o para lectura de algún tema. Todos estos son libros básicos, ¿no? El otorrino. Pues, el escajadillo es más bien para residentes, cuando empieza la residencia, ¿no? Y estos son los básicos: otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, de Wyss y Sander, ¿no? Son básicos, si lo quieren tener o no, ya. Y las revistas que... archivos de otorrinolaringología que se pueden consultar, que se siguen publicando. Pero pues actualmente ya son digitales, ¿no? Ya no te la mandan como antes te inscribías y te mandaban la revista mensualmente.
todos los temas y todo. Pues esto es a grandes rasgos lo que es lo que abarca la otorrinolaringología, lo que hace una otorrinolaringología y con qué lo hace, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Para que tengan una idea. Pues vamos a seguir con anatomía o ya no. Principios básicos de anatomía. Pues en O ya el no tienen calendario que tiempo. nos enviaron, sí viene que ahora empezamos nuestra exposición y Diana y yo preparamos la exposición, doctor. No sé si Ah, guste que empecemos. pues perfecto, entonces sí. ¿Son qué? Las 12. No, 12:30. Sí hay tiempo para ver tu clase. Pues se acaba, la clase de otorrino se acaba a las 2 de la tarde, creo. Sí, bueno, entonces la vemos, por favor. Ok. ¿Nos vas a mandar nuevo o otro link o cómo es lo que ustedes quieren? Pues como guste, si quiere continuamos con Pues continúen Zoom. con eso. Y ya después, si se cierra la sesión, pues podemos seguir con las compañeras si gustan. No, pues continuamos entonces con este mismo link que tenemos. Ok. Y luego ya para la siguiente inventamos uno más fácil. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por falta de audio con mi llamada. Bueno, pues vamos a comenzar con la exposición de anatomía y fisiología de faringe y laringe. Nomás déjame cerrar aquí. Ajá. Sí, adelante, por favor. Ok. Pues primero vamos a comenzar con la faringe. En su Sí. anatomía, pues la faringe es un hemicilindro musculofacial y esa es la vía común para la entrada de aire y del alimento. Ese se divide en 3 regiones, que es la nasofaringe. Esta es a la altura de la abertura de las coanas. Después está la orofaringe, que está a la altura del istmo de las fauces. Y luego la laringofaringe, que esta pues se encuentra superior. Bueno, empieza a nivel de la abertura superior de la laringe, ¿no? Que sería esta. En su estructura esquelética. Ay. A ver. No se ve la... Es que No. sí se ve, pero doctor, si gusta dejar de compartir su pantalla, es que todavía se ve. Sí, aquí la estoy. Ya la estoy viendo. Sí, ya. Listo. Es que estaba cerrando acá la clase. Sí, ahora Ok. sí. Nasofaringe te quedas. Bueno. Sí. Bueno, les decía que la nasofaringe está aquí a la altura de las coanas, la orofaringe a la altura del istmo de las fauces y la laringofaringe en la entrada aquí de la laringe, es todo esto. Bueno, en su estructura esquelética, pues vemos que la faringe tiene inserción en la base del cráneo. Esta línea de inserción, como vemos, es una C irregular. Y esta comienza aquí en la apófisis pterioides del hueso esfenoides. La línea esta de inserción baja a la parte petrosa del hueso temporal y se continúa medialmente para terminar aquí con su parte opuesta en el hueso occipital, aquí en la parte del tubérculo faríngeo. Bueno, también vamos a hablar de la línea vertical de inserción de las paredes faríngeas, que serían estas. Como vemos, es una línea de 3 partes discontinua, en donde se van a estar insertando pues todos los músculos y fascia faríngea. Esta primer parte
comienza aquí en el borde posterior de lo que es la apófisis pterigoides y va a continuar por aquí encima de su gancho. Después va a descender por el rafe pterigomandibular hasta llegar a la mandíbula. La segunda parte va a ser aquí. Comienza sobre el ligamento estiloioideo. Va a bajar por el asta menor del hueso ioides y va a descender acá para cubrir toda la superficie de la apófisis, del asta mayor del hueso ioides. Y la tercera parte va a comenzar en el tubérculo tiroideo superior y va a descender hasta el tiroideo inferior. Después cruza aquí encima del músculo cricotiroideo y termina en el cartílago cricoides. Hablando ya de la pared faríngea, eso se compone de músculos y fascias. Los músculos se van a dividir según su orientación de las fibras. Por ejemplo, los constrictores tienen fibras en dirección circular y los longitudinales en dirección vertical. Y las fascias van a ser la bucofaringe y la faringobasilar. Bueno, en los músculos constrictores tenemos al constrictor superior, medio e inferior, que como los podemos ver aquí, decía el libro que es como si se empalmaran así, como si empalmáramos 3 macetas, decía, sus paredes, ya que el inferior tapa al medio y el medio al superior. Bueno, todos estos tienen inserción en el rafe faríngeo y van a irse a otros lugares, ¿no? O sea, sí, pues cada uno, el superior, el medio y el inferior. Entonces, no sé si quiera que les diga todas las inserciones ahí o no. No, mira, sí, nomás menciónalos, cuáles son constrictores y cuáles son elevadores. Ok, Porque si te pones de dónde se insertan, ¿no? Vamos a durar te mucho. va a ir mucho tiempo, ¿me entiendes? Ajá, Ya con que los menciones y qué función tienen, nada más, ¿no? Pero no digas que va de aquí a allá. ok. Bueno, estos están inervados por el nervio vago y su función es la constricción de la faringe para poder pasar pues el bolo alimenticio, ¿no? De la boca hacia el esófago. Después están los músculos longitudinales, que son 3, el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio. Aquí en esta imagen, no sé si ven mi cursor, pero pues está Sí, sí el se ve. estilo. Ok. El estilofaringio. Acá de este lado vemos el salpingofaringio que viene de la trompa, por eso es su nombre, en la trompa auditiva. El palatofaringio que viene Del paladar a la del faringe. paladar, ajá. Y el Al estilofaringio de la apófisis Mm. estiloides. Y igual su inervación va a ser por el nervio vago, a excepción del estilofaringio, que es por el glosofaringio. Y estos se elevan la faringe, como decía el doctor, son los elevadores de la faringe, y el palatofaringio además va a tener una función de cerrar el istmo de las fauces. Diana, hay que recordar, bueno, no, síguele adelante. Ok. Bueno, No, son músculos pares, ¿no? Nada más mencionar que son músculos ok. pares y ya mencionaste muy bien. Sí, lo que tratamos es pues, que sean unas nociones claras y lo estás dando muy bien. Adelante. Ok. Bueno, las fascias, bueno, en realidad es una fascia faríngea que se divide en 2 capas, la bucofaringe y la faringobasilar. La bucofaringea va a ser más delgada y va a cubrir el exterior de la faringe, y la faringobasilar va a ser más gruesa y va a recubrir el interior de toda la faringe. Y estas pues tienen la función de reforzar la pared en donde el músculo es deficiente, que como vemos se pueden observar varias partes en donde no hay músculo cubriendo. Por ejemplo, estos espacios como el triángulo orofaringeo, el cual pues su función en realidad de tener estos espacios es que puedan pasar músculos, nervios y vasos
a la cavidad oral. Y también está, por ejemplo, bueno, este espacio entre los constrictores inferiores y medios que también dejan pasar vasos y nervios laringio interno, y el espacio que está abajo de los músculos constrictores que dejan pasar a los vasos y nervios recurrentes laringeos. Bueno, ya hablamos un poquito de las regiones, que son 3: la nasofaringe, que está acá, orofaringe y laringofaringe. Esas pues son estructuras que podemos encontrar en cada uno de ellos, ¿no? Como en la nasofaringe, la abertura faríngea de la trompa auditiva, la amígdala faríngea, que sería la adenoides, también llamada adenoides. Sí. El rodete tubárico, detrás de él se encuentra el receso faríngeo y el rodete del elevador, que aquí dice músculo, bueno, pliegue sobre el músculo elevador del párpado superior, pero según yo era del elevador del Sí, velo no, del paladar, ¿no? del velo del paladar no tiene nada que ver con eso. Sí. Bueno, y después aquí en la orofaringe encontramos al pliegue palatogloso. Aquí está la amígdala palatina. También hay amígdalas linguales, el arco palatofaríngeo y el pliegue Y todo esto es lo que faríngeo. forma el anillo de Waldeyer, ¿no? Ajá, las amígdalas que se encuentran acá. Y después en la orofaringe vemos pues la abertura laríngea, la epiglotis, y aquí está la vallécula epiglótica entre la lengua y el epiglotis, ¿no? Bueno, en la irrigación, la faringe superior va a estar recibiendo irrigación de la arteria faríngea ascendente, de las ramas faríngeas de la arteria tibial inferior en la parte inferior de la faringe, ¿no? Obviamente. También hay ramas de la arteria maxilar y la lingual. Y también recibe irrigación de la arteria palatina ascendente y la rama tonsilar. Su drenaje venoso, todas las venas de la faringe van a terminar drenando en lo que es este plexo venoso pterigoideo. Ajá. Y el sistema linfático van a drenar los vasos linfáticos en los nódulos infrayoideos, los retrofaringeos, los nódulos paratraqueales, y la amígdala palatina va a drenar en el nódulo yógulo bigástrico. Bueno, la inervación se forma aquí un plexo faríngeo que está formado por el ramo faríngeo del nervio vago, ramo faríngeo del glosofaríngeo y también por el nervio laríngeo externo de este lado. Y pues inervación sensitiva va a depender de la zona, ¿no? Como en la nasofaringe va a ser por el ramo faríngeo de la rama maxilar, ajá, el trigémino, la oringofaringe por el glosofaringe y la laringofaringe por el vago. Y en su fisiología pues va a tener 4 funciones principales. La ventilatoria, que va a servir la faringe como un espacio por el que podemos dejar pasar el aire. La deglutatoria, que sería pues la acción de la deglución. La deglución va a ser la acción motora automática en la cual se implican varios músculos, tanto del tracto respiratorio como el gastrointestinal. Aquí van a participar alrededor de 30 músculos y 6 nervios craneales, como dijo el doctor. El trigémino, facial, glosofaríngeo, vago, el espinal y el hipogloso. Y va a tener 4 fases la deglución, que es la preparatoria, o sea, el masticar el alimento para formarlo un bolo. La oral, que es cuando se coloca ese alimento en la parte posterior de la boca. La faringea, en la que se sella la laringe con la epiglotis y también se sella aquí por el
paladar blando, la nasofaringe para que no haya reflujo nasofaríngeo y pueda pasar el bolo directo al esófago. Y también está la porción esofágica, bueno, la fase esofágica en la cual ya entra el bolo y pues va a terminar en el esfínter esofágico inferior esta fase. Muy bien, sí, ahí la epiglotis tiene una gran participación, ¿no? Ujú. Sellando ahí Laringe. el esófago, la cavidad. Bueno, Sigue adelante, muy bien. también está la función fonatoria, en la cual pues se va a encargar la faringe de la producción de la voz. Bueno, en realidad la faringe va a funcionar como una caja de resonancia, decía, ¿no? Para que se pueda emitir esta voz. Y esta función fonatoria pues va a depender del sistema respiratorio, el vibrador y el resonador. Como les decía, aquí se encuentra la faringe. En el vibrador pues va a ser las cuerdas vocales. Y en el respiratorio los pulmones y la musculatura. Y en la función inmunológica, como nos decía el doctor, pues aquí se encuentra el anillo de Waldeyer, el cual es un sistema para analizar elementos potencialmente patógenos y es capaz de desarrollar una respuesta en personas inmunocompetentes frente a estos patógenos. Esta pues va a generar, se encuentra un patógeno, una respuesta humoral para producir anticuerpos y también se pueden esas amígdalas llenar, por así decirlo, de linfocitos para combatir a los patógenos. Es por esto que también, por ejemplo, las amígdalas palatinas, que son las que se ven cuando abrimos la boca, que se pueden llenar de pus, ¿no? Por esa gran acción inmunológica que tienen. Y bueno, esa se compone, el anillo de Waldeyer se compone por las amígdalas palatinas, las faringias o adenoides, que les dije que son esas de arriba, las tubáricas y las linguales, ¿no? De acá abajo. Sí, hay que recordar que las amígdalas palatinas, pues es la que vemos normalmente cuando exploramos la cavidad oral, ¿no? Ponemos el abatelenguas y aplastamos y las vamos a ver a los lados. Están entre los músculos palatofaringio y palatogloso, ¿no? Y con distintos tamaños y grados, pero eso cuando ya veamos patologías. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la laringe y pues la laringe es un órgano impar, simétrico de estructura tubular y se sitúa en la parte media y anterior del cuello, por debajo de la lengua, delante de la faringe, abajo del hueso yoides y arriba de la tráquea con la que continúa. Proyectada en la columna vertebral, en el adulto, esta se sitúa a la altura de la quinta vértebra cervical y alcanza sus niveles inferiores hasta la séptima vértebra cervical. Está constituida por un esqueleto compuesto por piezas cartilaginosas, articulaciones, ligamentos y músculos que se relacionan entre sí pues, con órganos vecinos y todo va a estar tapizado por una mucosa. En cuanto a sus dimensiones, estas van a variar según el sexo, la edad y el individuo, ¿no? En cuanto a las variaciones según el sexo, esta se da por las dimensiones que tiene, ¿no? Tanto en el hombre como la mujer. Si se dan cuenta, pues todas las dimensiones, la vertical, transversal y anteroposterior y la circunferencia, pues son diferentes, especialmente el diámetro anteroposterior, que es el que da la longitud de las cuerdas vocales. En cuanto a las variaciones de la edad, pues en el recién nacido la laringe es muy pequeña, el diámetro anteroposterior está entre los 12 milímetros y pues a esta edad, pues la variación por sexo no se aprecia, ¿no? Prácticamente es igual. En la pubertad este órgano pues ya se modifica, en un lapso de 15 a 20 meses ya se adquieren las dimensiones que conforman pues ya como órgano adulto y
En la edad, adulta, la laringe pues ya continúa creciendo de manera más lenta hasta que comienza a osificarse, ¿no? A llegar a la senectud. Y según el individuo, pues son muy numerosas las diferencias, pero se van a clasificar en laringe grande, pequeña o mediana, y donde la pequeña corresponde a una voz con tonalidad elevada y la grande, pues, con sonidos más graves. Siguiente. Bueno, en cuanto a las subdivisiones clínicas de la laringe, tenemos la supraglotis, la glotis y la subglotis. La supraglotis es la parte superior de la laringe que contiene la epiglotis y está por encima de las cuerdas vocales. La glotis es la parte media, ahí se encuentran las cuerdas vocales, y la subglotis es la parte inferior de la laringe, está justo por debajo de las cuerdas vocales. Siguiente. Bueno, el hueso hyoides realmente pues no forma parte de lo que es la estructura de la laringe, sin embargo, por la relación que tiene con el órgano, pues se incluye en el estudio. Y este hueso pues es un hueso impar, situado en la parte anterior del cuello, por debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides. Se ubica a la altura de la tercera y la cuarta vértebra cervical y se pueden distinguir en él pues el cuerpo, que es la parte media, y 4 prolongaciones, que son 2 astas mayores y 2 astas menores. Este se une a la mandíbula y a la base del cráneo por el ligamento estiloioideo y por diferentes músculos, que es el digástrico, estiloioideo, miloioideo, hipogloso y genioideo. Y pues en unión con los músculos que se insertan en él, pues cumple dos funciones, que es el sostén de la lengua y sostiene la laringe, ¿no? que cuelga debajo de él. Siguiente. Bueno, en cuanto al esqueleto cartilaginoso, se consideran 2 grupos. En total van a ser 9 cartílagos. Están primero los impares, que es el cricoides, el tiroides y epiglotis, y los pares, que son el aritenoides, los corniculados o también llamados de Santorini, y los cuneiformes o también llamados de Morgani o de Wisberg. Empezando con el cricoides, es el más caudal y tiene forma de anillo. Este ocupa la parte inferior de la laringe y rodea completamente las vías aéreas y también sirve de base para los demás. Presenta 2 porciones, el arco y facetas articulares para las astas menores del tiroides, y la placa posterior presenta 2 carillas articulares para los cartílagos aritenoides. Y el cartílago tiroides es un cartílago hialino y es el más grande de la laringe. Se integra con 2 alas que se unen en el plano anterior para formar un ángulo agudo. En el caso de los varones es de 90 grados y en el caso de la mujer de 120 grados. Y en el hombre este ángulo proyecta una prominencia subcutánea en su porción superior, que es la que se denomina manzana de Adán. Siguiente. En cuanto a la epiglotis, se sitúa por detrás del cartílago tiroides y tiene forma de lámina oval, cuyo vértice inferior se va a introducir hacia la cara interna del cartílago tiroides, fijándose al mismo a través del ligamento tiroepiglótico. Y el aritenoides, pues son 2 piezas cartilaginosas en forma de pirámide triangular de base inferior y eje vertical, que se articulan con la parte posterior del cricoides. Se distinguen en él 3 caras, interna, posterior y anterior, 3 bordes, anterior, posterior y externo, y una base y un vértice. Y el aritenoides presenta 2 apófisis en su base. Una es la apófisis muscular externa, que sirve como punto de inserción a los músculos que mueven dichos cartílagos y que son músculos cricoaritenoideos. Y la apófisis vocal, en la que se inserta el músculo de la cuerda vocal, ¿no? Que es el músculo tiroaritenoideo. Siguiente.
En los cartílagos corniculados son dos pequeños cartílagos cónicos cuya base se va a articular con los vértices de los cartílagos aritenoides, y los cuneiformes son dos cartílagos pequeños también que son cilíndricos, son de forma cilíndrica y aplanada. Son anteriores a los cartílagos corniculados y están ubicados al nivel del repliegue ariepiglótico, al cual también le confieren rigidez. Siguiente. Continuando con la musculatura extrínseca, pues estos músculos se encargan del movimiento y la fijación de la laringe y tienen una inserción en la laringe y la otra va a ser por fuera de ella. Existen dos grupos, que es el grupo depresor y el grupo elevador. En cuanto al depresor, lo van a conformar el músculo esternoioideo, tiroioideo y homoioideo. Y el elevador, los músculos genioioideo, digástrico, mioloioideo, estiloioideo y el constrictor medio e inferior de la faringe. Siguiente. Bueno, en cuanto a la musculatura intrínseca, son aquellos con sus dos inserciones en la laringe y estos son responsables del movimiento de las cuerdas vocales. Principalmente estos tensan los ligamentos vocales, abren y cierran la hendidura glótica, controlan las dimensiones inferiores del vestíbulo, cierran la hendidura del vestíbulo y facilitan el cierre de la apertura laringea. Pueden hacerlo principalmente actuando sobre las articulaciones cricotiroidea y cricoaritenoidea, ajustando la distancia entre la epiglotis y los cartílagos aritenoides, tirando directamente de los ligamentos vocales y forzando los tejidos blandos asociados con las membranas cuadrangulares y los ligamentos vestibulares hacia la línea media. Lo componen los músculos, no sé si los alcancen a ver en la tabla que puse, pero son los cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo, tiroaritenoideo, y todos estos van a tener inervación de el ramo laringio recurrente del nervio vago. Siguiente. ¿Se les cambió? Ah, ya se me cambió. En cuanto a la irrigación, las principales, irrigación arterial, van a estar principalmente la arteria laringea superior, que tiene origen en la rama de la arteria tiroidea superior y va a irrigar músculos laringios, mucosa del vestíbulo laringio y del receso piriforme. También la arteria de la rama cricotiroidea, que es rama de la tiroidea superior, y va a irrigar la mucosa de la cavidad infraglótica de la laringe. Y la arteria laringea inferior, origen de la rama de la tiroidea inferior, y va a irrigar la mucosa de la cara posterior laringea, músculos cricoaritenoideo posterior y aritenoideos. Y en cuanto a la irrigación venosa, la laringe superior y cricotiroidea y las laringeas inferiores, donde el drenaje va a ser en la vena yugular interna y venas tiroideas inferiores. Siguiente. Bueno, en cuanto a la inervación, la laringe está inervada por fibras motoras sensitivas que provienen de los nervios faringe superior e inferior de cada lado y van a ser ramas del nervio vago. Empezando con el nervio laringio superior, este suministra inervación motora a los músculos laringios intrínsecos, con excepción del cricotiroideo. Proyecta fibras sensoriales a la mucosa de la región subglótica y la tráquea. Y el nervio avanza a lo largo de la pared lateral de la tráquea para continuar con el hueco traqueosofágico e introducirse en la laringe a través del borde posterior de la articulación cricotiroidea.
Y el nervio laringio recurrente, este se divide afuera de la laringe en una rama interna y otra externa. La primera es aferente y confiere sensibilidad a la región supraglótica, y la rama externa es motora y inerva al músculo cricotiroideo, que es tensor de las cuerdas vocales y también proporciona sensibilidad a la mucosa subglótica. Siguiente. Bueno, en el drenaje linfático, en la región supraglótica, los linfáticos son muy extensos, sobre todo cuando el área con submucosa es abundante, ¿no? Y salen de la laringe unidos al paquete neurovascular a través de la membrana tiroidea y drenan en los ganglios cervicales superiores profundos. En cuanto a la región glótica, en esta zona son pequeños y escasos, y pues los ganglios de esta región drenan en los linfáticos de la cadena yugular media y superior. Y en la subglótica, los vasos linfáticos poseen 3 diferentes pedículos. El pedículo anterior, que pasa a través de la membrana cricotiroidea para drenar en los ganglios prelaringios y cervicales inferiores profundos. Y el pedículo posterolateral derecho y pedículo posterolateral izquierdo, ambos drenan la laringe a través de la unión cricotraqueal, y algunos vasos drenan en los ganglios peritraqueales y otros en la cadena yugular inferior. Siguiente. Y ya pues en cuanto a funciones, básicamente pues son 3 funciones, ¿no? Protectora, deglutoria, respiratoria y fonatoria. En la función protectora, se considera que la laringe es una válvula de resistencia variable que regula la entrada del flujo aéreo y obedece mecanismos reflejos como es el cierre glótico y el reflejo tustigio. El cierre glótico es un reflejo que es muy sensible en niños, y pues la estimulación mecánica o química de la laringe produce el cierre brusco de la laringe, y con esto pues se da el cese de la respiración. Y en el reflejo tustigio, aquí está implicada la laringe y los receptores pulmonares, y desempeña un papel importante en la permeabilidad del árbol traqueobronquial y en el resto de la vía aérea. Y la tos pues tiene 2 fases, la inspiratoria y la compresiva. Durante la fase inspiratoria de la tos, la laringe se abre bruscamente para permitir una inhalación rápida y profunda, y la fase compresiva implica un cierre de la glotis y una activación de los músculos expiratorios para generar una hiperpresión torácico-traqueal que resulta en una expulsión violenta del aire cuando la glotis se abre y permita el paso. Siguiente. En la función deglutoria, pues la laringe ejerce una función neuromuscular donde intervienen otras estructuras como la cavidad oral, la faringe y el esófago, y cada uno va a ser responsable de un tiempo deglutorio, ¿no? Y en cuanto a la laringe, esta favorece el descenso del bolo alimenticio, el cierre de la misma junto con la función de la epiglotis hacen que se desvíe a los lados del bolo alimenticio. En la función respiratoria, lo resumimos en que tanto mecánicamente como bioquímicamente va a participar en la regulación del CO2 y en el sostenimiento del equilibrio ácido-básico, tanto en sangre y tejidos. Y la función fonatoria, pues la voz es el resultado del movimiento de los pliegues vocales que produce con el paso del aire a través de la glotis. Estos pliegues se abren y se cierran con un movimiento ondulatorio. El movimiento de aducción, que es cuando se separan los pliegues vocales, y el movimiento de aducción, que es el cierre de estos pliegues al juntarse, y son los músculos los que controlan los pliegues vocales y regulan el grosor y la tensión que se necesitan para producir las diferentes frecuencias de vibración de los pliegues.
Muy bien, Diana. Digo Claudia, perdón. ¿Qué eres, Claudia López o Claudia Chá? Como guste. No, pero ¿cuál es tu primer apellido? Soy López primero. López. Perfecto, Claudia. Muy bien resumido. Es un poquito difícil la anatomía de la laringe. Están implicados mucho. Aparte, pues, intrínsecos, hay 11 pares de músculos ahí en la laringe. Y pues obviamente como está formada de cartílagos, de tejidos y las inserciones, y obviamente, pero el drenaje y todo, pues lo mencionaste bien, y lo que es la glotis, la supraglotis y la subglotis, ¿no? Son las tres divisiones que tiene la anatomía, y obviamente todas estas van a tener patologías diferentes cuando ya las veamos, sobre todo las implantaciones, ¿no? Y los síntomas, pues obviamente que pues vienen siendo la disfonía, la disnea, el estridor, todos esos síntomas son los que los síntomas principales, ¿no? Que vamos a encontrar. Obviamente que las disneas, pues en niños es muy aparatoso, es muy importante porque es un proceso inflamatorio, ¿no? Que requiere tratamiento inmediato porque se puede cerrar la laringe. Hay que recordar, como tú dijiste, pues la luz es demasiado pequeña, es de milímetros, de 2-3 milímetros. En cambio, las disneas en adulto, pues normalmente pues tienen otro origen, ¿no? Infeccioso, tumoral, son de más larga evolución. Y obviamente, por los síntomas de la disfonía o llegando a la fonía. Pues, pero muy bien resumida la clase de anatomía, sobre que las dos se pusieron muy bien, las felicito. Muy buen resumen, entonces nos vemos el próximo jueves. Sí, el próximo Jueves, jueves. Ajá. ¿A qué sí. horas, mija? ¿A las Igual, 12? a ¿A las las 12? 11. Ajá, las 11. Bueno, Yo le compartiría el link a usted. así tú mándamelo, por favor. Ujú. Y disculpen que haya batallado tanto, se me borró la pantalla, no encontraba nada. No se preocupe, doctor. A Muchas todos, gracias, doctor. la ideación. Pues gracias a ustedes, Gracias, me da doctor. mucho gusto estar con ustedes y pues nos vemos el próximo jueves. Doctor, nos Gracias. Buen vemos. día. Cuídense Igual, mucho. bye Gracias, bye. doctor. Buen día. Igual. Cuídense, ahí veremos a ver si podemos tener prácticas después. Muy bien. Hasta luego.